pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Bienvenidos una vez más a Así Fue, este espacio que comparto con mi compañera María Juarbe. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Yo no sé qué decirle, el profesor, el licenciado, el candidato, Juan Dalmau, bienvenido. Saludos, un placer estar con ambas. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Poderme dirigir a su público y poder tener esta conversación con ustedes, las reflexiones que podamos hacer sobre los asuntos del país y cómo uno es que llega a donde está y hacia dónde va. Mira, Oye, también le podemos poner, y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, el guapote. El guapote. Saludos a la esposa de Juan Dalmau, Grisel. Sí, mira que Afortunada ella, Yo te lo cuido de Juarbe, Grisel. ella después de que no haya devolución no tiene problema. Mira, la realidad es que debemos confesarte que es un lujo tenerte porque no nos habían preguntado a quién queríamos tener de invitado. Okay. Y nosotras llevamos tiempo pidiendo, de metida, que queríamos Juan Dalmau, queríamos Juan Dalmau. Bueno. Así es que nos lo cumplieron, se dio. De hecho, claro. hicimos ahí una llamada de Sí, amigos para que sí. llegaran aquí. Amigos mutuos y amigas mutuas Sí. y se dio el Porque calendario. La realidad es que estaba a veces fuera nuestro control que invitamos, Sí. pero sí teníamos mucho interés de tenerte en el programa, Qué así bueno. que te agradecemos. Gracias. Que has aceptado la invitación, que para que sepas que Juarbe no ni vota, pero es Está fan bien, tuya. pero poco a Es fan poco. tuya. Déjala que hierva, que ella blanda. Yo soy fan de la gente guapa como él, pero más que nada con el bagaje que tiene nuestro invitado del día de hoy, de verdad que nos engalanamos. ¿Y Gracias, quién es gracias a Juan ustedes. Dalmau fuera de lo que es el político? Porque yo primero que te habrán hecho muchas entrevistas, yo he visto entrevistas con tu familia, o sea que todos Ujú. sabemos que tienen 2 hijos y demás, pero ¿quién es Juan? El que está en la casa ahí con los nenes. Mira, yo soy muy normal, tal vez. Soy bien familiar. Yo, si no estoy en actividades relacionadas a mis obligaciones, ya sea en la Escuela de Derecho o en el partido, o, ¿verdad?, lo que son también responsabilidades mediáticas, reuniones fuera de Puerto Rico, etcétera, pero estoy en casa, porque una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que el periodo de crecimiento de mis hijos tuvo una ausencia de mi parte, no una ausencia en el mal sentido, ¿verdad? Siempre que yo estaba con ellos, estaba presente en sus actividades escolares, etcétera, pero no era una relación típica. Yo los fines de semana estaba visitando pueblos en Puerto Rico, o las obligaciones que a veces en los medios de comunicación, en las campañas políticas, uno no es dueño, el calendario tiene una tiranía propia y la verdad es que uno aprende a apreciar esos momentos que sean de calidad. Así que Juan Dalmau, pues, por ejemplo, un día como hoy, pues me levanto por la mañana, comparto con los nenes, cuando están en casa, porque Gabriel tiene 21, Sofía tiene 18, así que esa es la etapa de que coge la huyilanga. Sofía se fue hoy, por ejemplo, para la playa con unas amistades, Gabriel se fue para el gimnasio. Los perdiste. Sí, los perdí, pero son caseros, tienen personalidades completamente distintas, aún creciendo, ¿verdad?, en el mismo núcleo. Gabriel es bien apegado en términos familiares. Yo digo que cuando Gabriel aprendió a caminar, se alejaba de la puerta. Sofía, cuando aprendió a caminar, iba para la puerta. ¡Ah! Así que Sofía en eso es más sociable, es más líder, tiene un grupo de amistades espectaculares. Ellos llegaron a entender, Juan, ¿te puedo llamar Juan? Sí, claro. Gracias. Ellos llegaron a entender, Juan, o sea, ¿hubo algún tipo de comunicación familiar previa a que tú te embarcaras en algo que te absorbió? Claro. Prácticamente? ¿Se habló con ellos? ¿O fue algo que solamente fue fluyendo y ellos fueron entendiendo? Esa es una buena pregunta. A mí no me habían hecho esa pregunta. No hubo tal cosa en mi casa como una asamblea familiar en donde nos sentamos. Estas son... Creo que Tal vez eran pequeñitos también, porque sí, si por tienen eso... 20 y tantos años. Exacto. Eso no se dio así porque en el proceso de crecimiento de ellos ya yo estaba activo políticamente hablando. Así que era un poco muy natural para ellos porque siempre estuve involucrado según ellos fueron naciendo, creciendo. Siempre había un vínculo, claro. Hay etapas. Hubo etapas en donde ellos ya nacidos, yo era comisionado electoral, yo no ocupaba posiciones en campañas políticas como candidato. Luego, pues, en el 2012 soy candidato por primera vez y soy candidato a la gobernación. Sofía era muy beba, Gabriel más o menos un niño, pero todavía sin la conciencia. Cuando yo veo esa etapa y ahora los veo, ¿verdad? Ya ambos votaron por primera vez en estas elecciones, estaban más conscientes, más pendientes a temas noticiosos. Ahí les admito que
que aunque yo los notaba preparados, para mí fue más duro porque cuando son más pequeños son inmunes a los ataques, a lo que se manipula, las mentiras, ¿verdad? Las campañas negativas, como le llaman. Y en esta ocasión ya estaban más conscientes, así que había mucha pregunta, ¿por qué dicen esto y por qué están haciendo esto? Y tuvimos que enfrentar otras cosas de la salud de Grisel, etcétera. Así que en esta ocasión fue distinto porque aunque no hubo tal cosa como reunirnos para tomar una decisión, sí hubo momentos que tuvimos que hablar de que esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, yo no puedo anticipar, para que se prepararan y un poco tuvieran la conciencia de que esto es una etapa y que no dejara que les afectara. En tu niñez, en tu adolescencia, ¿tú te viste algún momento en donde tú estás hoy? No, para nada. Yo en mi adolescencia yo no era un buen estudiante, no era mal estudiante, pero un estudiante regular, era tímido. Creo que lo sigo siendo. He desarrollado unas destrezas porque me gusta lo que hago, pero yo no era de darme de voluntario para nada. Yo vengo de familia que no es independentista, así que yo creo que con un núcleo familiar que aunque se hablaba de política, no son independentistas y por lo tanto yo tuve que ir encontrando, ¿verdad? Primero mi visión filosófica, política, que está anclada en cosas que aprendí en mi casa. Papi era un pequeño comerciante en Cagua, tenía una molería en la Gautier Benítez y mami era empleada pública en el Hospital Regional de Cagua. Y por lo tanto nosotros crecimos con el valor al trabajo, el valor a la solidaridad con el prójimo, que papi tenía una frase que mi hermano define bien, que papi cuando entraba a un sitio decía somos felices. Y era esa idea de que si no todos somos felices, uno no puede ser feliz. O sea, la felicidad tiene que ser colectiva, conjunta. Y la verdad que yo creo que eso lo fui traduciendo políticamente a las cosas que he hecho. Y pudiéramos decir que de repente tal vez cuando entras a la Universidad de Puerto Rico, un poco ahí empiezas tú a delinear tu camino hacia donde tú ibas. Sí, en la Universidad de Puerto Rico me activo principalmente en temas estudiantiles. ¿Y tus papás qué pensaban cuando te vean en eso? ¿No son tan histéricos? Mami decía lo siguiente, mano, me están haciendo buenas preguntas porque hay cosas que yo no he dicho. Mami me decía, mira, en casa me dicen Juanma o Juancho. Mira, Juanma, ve y vota. Pero no te metas en revoluces. Vota por lo que tú quieras, pero no te metas en revoluces. No vayas a las marchas, no vayas a los piquetes, no vayas a las huelgas, no vayas a lo otro. ¿Y a dónde tú ibas? ¿A las marchas, a los piquetes? A todo. Yo presidí la Asociación de Estudiantes. ¿Para acá no? ¿Para acá? Pues para acá yo voy. Recuerdo un paro que hubo en las facultades sociales por los problemas de que mientras tomábamos clases estaban construyendo y no se podía tomar clases, ya sea por el polvillo del cemento y el ruido. Recuerdo también aumentos de matrícula que siempre ha sido recurrente en la Universidad de Puerto Rico. Recuerdo también, presidiendo la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, pues había eventos que había que participar. Así que, pero ellos siempre nos dejaron tener nuestro propio espacio, nuestra propia voz, me refiero a mis padres. Y por lo tanto, en eso, al contrario, yo creo que el pasar del tiempo los llevó a sentirse muy orgullosos de darnos esa oportunidad, confiando en que nos habían enseñado bien. Y que después de que uno no se aparte del camino recto, uno puede aportar desde su respectiva forma de pensar. Y cuando terminas la escuela de Derecho, ¿tú pensaste que iba a entrar? Pero estuvo primero en Ciencias Políticas. Sí, exacto. Y presidí la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Bachiller en Ciencias Políticas, te quedas en la misma UPR, pasas a Derecho. Así es. ¿Y desde cuándo querías ser abogado? ¿En Ciencias Políticas o desde antes? Yo te diría que en Ciencias Políticas. Siempre, cuando yo me empecé a integrar en los movimientos estudiantiles, etcétera, y en las organizaciones, pues cobré más conciencia. Claro, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas te despierta también un interés en los asuntos de gobernanza, en los asuntos de justicia, de cómo tú quieres que esté organizada una sociedad que sea equitativa, que proteja la dignidad de cada ser humano. Y por lo tanto, yo no me veía estudiando un doctorado en ciencias políticas, no lo digo de mala, el que lo hace es fantástico, pero un poco terminas cuadriculado en la academia. Mientras que yo veía en la escuela de Derecho y la oportunidad de estudiar Derecho algo mucho más interdisciplinario, aún sin haber decidido, porque yo no anticipaba que yo iba a hacer. Yo sí había trabajado como asistente legislativo de Rubén Berríos durante mi bachillerato, así que ya tenía unos contactos con asuntos de gobierno, etcétera. Pero la Escuela de Derecho le da unas herramientas que, primero, tú no necesitas tener un bachillerato definido. Correcto. Tú puedes estudiar un bachillerato, solicitas y según los números, los exámenes, etcétera,
entra. Allí puedes tener interés en asuntos ambientales, como puedes tener interés en asuntos corporativos, asuntos laborales, asuntos constitucionales, criminal, como le llaman, y entre otros tantos, familia, etcétera. Y eso me llamó la atención porque no estaba cerrando, al contrario, estaba abriendo un abanico Que yo de digo, la oportunidades. gente siempre nos encajona en el tribunal y yo digo que un abogado lo necesitan en todas partes. Claro. Los abogados se necesitan en todas partes para ofrecer asesoramiento, para investigaciones, para 20 cosas. Los abogados, yo digo, no nos quieren mucho, pero es que nos necesitan en todas partes. Así es, y hay una mitología de que si hay alguien joven que está estudiando y discute y pelea, este va a ser abogado porque discute y pelea. Sí, sabemos. Y hay abogados muy buenos, abogadas muy buenas, que discuten y pelean, pero es cuando el momento lo merece. Sí. Hay momentos que el diálogo puede llevar a una Pero es que conclusión también en eso es ambas otra partes. cosa, y yo creo que se ha dado más desde que se empiezan a transmitir los procesos judiciales. Pues hay abogados que tienen un estilo más fogoso Sí. y hay una expectativa de que el que más grita, el que más, ese es el que es bueno. Y a veces eso depende de tantas cosas, Sí, porque a veces tú tienes un juez que tú sabes que si tú le vas por ahí, te vas a fastidiar. O sea, les gusta ver la vocecita bajita, todo tranquilito, pero la gente se ha hecho esa imagen. O la imagen equivocada que de que el abogado que se queda callado le están comiendo los Así mismo, dulces. así mismo es cuando no tiene. Cuando eso es verdad. cuando muchas veces es todo todo lo lo contrario. Pero Eso es Juan y yo así. somos un popurrí de todas las anteriores. Y cuando vemos una vista junta, yo no quiero ningún cliente aquí hablando de ti y de mí. No. Pero No. sí, y ahí es que terminó en la escuela de Derecho y fue una ok, gran experiencia. Y cuando terminaste, ¿cogiste la revalida rápido? Rápido, ¿La cogiste? rápido que terminé de estudiar, dirigí la revista jurídica estando en la escuela de Derecho, tomo la reválida y después de la... Pero a todas estas, cuando decides tomar la reválida, porque ya cuando uno va a tomar la reválida es porque tú de alguna manera ves que piensas ejercer la profesión. Pues sabes que yo no quería dejar pasar el tiempo después de la graduación por la idea de que uno tiene unos conocimientos actualizados después de estudiar, tienes la reválida, si ese fuera un camino que yo fuera a tomar, Querías ¿verdad? asegurarlo. Pues estaba ahí. Pero y tener el título como, ¿verdad?, licenciado abogado no me cerraba puertas para otras determinaciones que pudiera tomar. Así que cojo la revalida rápido y comienzo a trabajar en el Tribunal Supremo como oficial jurídico del entonces juez presidente, paz descanse, José Andreu García. Wow. Y ahí estuve trabajando un año, lo cual es una cosa terrible. Esto es para los que nos están viendo, esto es tras bastidores. Tú estás esperando tus resultados de reválida Es una tortura. mientras estás como oficial jurídico de un juez del Supremo. Si resulta que te llegan los resultados y no pasaste la reválida, tú coges una caja, recoges tus cosas y te vas. En aquel tiempo tú tenías que leer los resultados en Ay, las sí. listas Pass que y ponían. fail. En el Así Pass, mismo. fail. en el tribunal. Así es, Y la- te ibas así como que un chorro de fail, pass. El muro de los lamentos. Y a veces Bueno, con el nerviosismo brincaban el número para otro lado y... No, y eran los últimos Bueno, 4 del Seguro Social. así Pero es, espérate, cuando así yo es. lo cogí era así, pero ya te llegaba por email. Ah, no, Y aprendí. tú tenías A nada mí que no, poner a mí papel fue en la computadora. En papelito grapado. Yo me salvé del papel porque como era oficial jurídico, a mí me lo Te lo comunicó el juez. decían, claro, el con juez. tu nombre. Pero tampoco hubiese sido bueno que me hubiese dicho, Sí. ¿sabes qué? No la pasaste y de Ha paso sido aquí un tienes una gusto, caja. ha sido un aquí gusto. está la cajita. Pero entonces pues tomé la reválida y terminé pasándola pues, ¿Y qué te llevó a Harvard? ¿Por qué decidiste hacer una maestría en Derecho? porque Eso sí, fue, tú te fuiste a Harvard después de haber sido oficial jurídico. sí, ahí hubo un overlapping, como le llaman, ¿verdad? Porque yo termino de trabajar con el juez presidente, ya habiendo solicitado, o sea, yo había solicitado a Harvard, me habían aceptado. Así que yo sabía que eso iba a tener fecha de expiración, porque en agosto pues me iba para Cambridge. Y la verdad es que tuve el apoyo del juez y de todo su equipo de trabajo, con los que recuerdo con mucho aprecio. Me ayudaron mucho en ese proceso de crecimiento profesional. Y la intención de solicitar hacer una maestría en Derecho era porque a mí siempre me interesó enseñar. Y era una herramienta para poder hacerlo. Cuando yo me gradué de la Escuela de Derecho, recién graduado, mientras trabajaba como oficial jurídico, yo di clases en la Universidad de Puerto Rico a nivel de bachillerato. Era una introducción a Derecho Constitucional. Y como que siempre tuve esa vena. Y cuando entonces se me da la oportunidad de hacer la maestría, pues lo veía ya. Ahora me puedo concentrar en temas que a mí me gusten, que me llamen la atención, porque ya es un grado posgraduado en Derecho y la verdad es que es una experiencia distinta. No cambio mis años en la Universidad de Puerto Rico que me formaron. La Universidad de Puerto Rico en aquel tiempo ha cambiado mucho, pero a mí me formó como ser humano más allá del tema académico y
Y la verdad que, pues nada, pues hice la maestría ya. Tengo una duda y voy a ir un chinchín hacia atrás. Okay. Cuando habla, bendito, tuve el honor de conocerle, en paz descanse, al honorable juez José Andreu. Hemos tenido 2 o 3 invitados que han sido oficiales jurídicos. ¿Cuál es la labor de un oficial jurídico y máxime en ese alto foro? El foro de última casación, ¿no? Para ir para arriba, en Puerto Rico no hay nada más. Así es. ¿Qué es lo que hace un oficial jurídico? Un oficial jurídico sirve de apoyo investigativo. Depende. Cuando llega un caso, debo entender, llega un caso. Porque no es que él te dice, tengo tal duda, es que le llegó un caso y el señor juez, el honorable juez, te pide que investigues. Usualmente, primero el procedimiento es que hay un pleno de los jueces y juezas del Tribunal Supremo. Ajá. Entonces, en ese pleno, dependiendo, ¿verdad?, las reglas que establecen en el pleno, o van por unos órdenes, ¿verdad?, distribuyéndose los casos, o es aleatorio, o pues hay periodos en donde hay salas del pleno. Para no complicar la cosa, llegó un caso, el juez que lo tenga, ese es el juez que va a escribir la opinión sobre ese caso. Esa opinión puede ser mayoritaria, se convierte en la decisión del tribunal. Si no es mayoritaria, entonces otro juez escribe la mayoritaria, o sea, tiene el apoyo de otros jueces, y esa se puede convertir en una disidente, o si se convence ese juez, votar a favor de la mayoritaria. Así que es un rol importante porque le da forma inicial, particularmente al juez que es el juez ponente, de cómo hacer el acercamiento de la controversia en derecho. Recuerden los que nos están viendo, cuando uno va a un foro apelativo, no vas a establecer cuestiones de hecho, ya eso se estableció en el tribunal de primera instancia. La evaluación es una en derecho y por lo tanto hay un elemento académico también, porque la investigación es básicamente el alcance del derecho, comparación de lo que pueden ser precedentes anteriores, precedentes que tal vez el tribunal puede revisar y decir hay que revocar. Revocar parcialmente o totalmente. O totalmente lo que fue una doctrina. Y que tienes la regla que te dice, del reglamento del Supremo, que ellos tienen que considerar para ver si ejerce su función discrecional. Y una de ellas es que puedan que hayan decisiones contradictorias. Inconsistentes. Así es. En ocasiones, yo creo que es un mecanismo complicado, pero lo digo por lo que yo viví y lo que he visto después. El tribunal puede escribir una opinión sobre un caso y sus señalamientos en derecho son precedentes. Puede escribir una sentencia y la sentencia se trata específicamente sobre los hechos particulares y el derecho aplicable a esos hechos. Creo que es interesante porque hay ocasiones en donde hay unos elementos de justicia por los hechos particulares que no necesitarían establecer una norma uniforme. Es que en estos hechos particulares había que determinar tal cosa, entonces se va por vía de sentencia. Para Juan Pérez López, el de la esquina, ¿qué diferencia hace una y la otra? La opinión es un texto bíblico. Eso es lo que es, y esa es la determinación del tribunal, y si hay controversias sobre ese asunto de derecho, eso es lo que es. En todos los casos. En todos los casos. ¿Y lo otro? La sentencia no establece ese precedente y por lo tanto los abogados que tengan caso futuro, o usted si tiene un caso futuro, pues sabes que puedes argumentar incluso de cómo el tribunal interpretó en esa sentencia, porque la sentencia pero no es obligatorio. No es persuasivo, tiene un valor persuasivo. Puede tener un valor persuasivo, pero hay una mayor amplitud para que el tribunal pueda entonces expresarse. A veces entonces eso provoca una opinión. ¿Y qué le gusta más a Juan? ¿Ser político, profesor o candidato a algo? A mí me gusta la política con P mayúscula, que es una cosa que yo he notado. Yo doy charlas en escuelas superiores, universidades, hablo con jóvenes y con personas también menos jóvenes. Pero en Puerto Rico política se ha convertido en una mala palabra. Yo me acuerdo de un abuelo tío que tenía una barrita en el patio de la casa y tenía de estas losas españolas, que son como los memes de antes, escribían mensajes de chistes. Y me acuerdo que tenía una que decía política caca. Y esa ha sido un poco la idea prevaleciente en Puerto Rico, porque los que han ocupado posiciones políticas le han fallado al país, pero es en el ejercicio de la politiquería, que es la parte mala.
Claro. que es la parte donde no hay sustancia, en donde es más por apetitos personales que por un bienestar general. La política es la forma en cómo nos organizamos, las reglas de gobernanza para organizarnos como sociedad. Y eso es algo que hay que cultivar y hay que tenerlo con ética, con honor, y se puede hacer. Y hay personas que la han ejercido, que no piensan como yo en términos de estatus, pero que son personas dedicadas a lo que habían y han estado haciendo. Yo uso un ejemplo. Cuando en la pasada campaña se habló si yo tendría en mi gabinete personas o en mi equipo de trabajo personas que no fueran independentistas, mi respuesta fue que sí. Usaba el ejemplo casualmente que no ocurrió en este cuatrienio de Nino Correa. Aquí usted puede ser estadista, estadolibrista, libre asociacionista, independentista, no afiliado. Y uno sabe que en lo que hace Nino Correa tenía el respeto del país en general. Desafortunadamente, por otras consideraciones, en este cuatrienio no se le permitió ocupar la posición que tenía. Pero eso es un ejemplo de cómo la politiquería excluye a personas que pueden aportar al proceso en lo que espera el país de sus gobernantes, que es cómo yo voy a mejorar mi calidad de vida, cómo puedo tener una respuesta mejor del gobierno. Así que en el tema de política me gusta. Pero es esa dimensión de lo que uno puede aportar en la gobernanza y en la calidad de vida de la gente. Creo que hay un denominador común cuando me preguntas política, ser candidato o ser profesor. Un denominador común porque hay elementos de educación, hay elementos de hablarle a una audiencia, hay elementos en donde uno puede comunicar lo que uno cree. Puedes tener, si desarrollas esa destreza, también la capacidad de aprender y no creer que te la sabes todas. Y esos procesos de campaña y esos procesos políticos permiten aprender como pasa en el salón de clases cuando uno recibe la retroalimentación de estudiantes que han tenido unas vivencias o que están trabajando en unos espacios donde uno no ha tenido esa experiencia. Y eso enriquece el proceso no solamente personal, profesional. Sí, no te diría que es que una le gana a la otra, las veo entrelazadas. Pero sí, le he dedicado mucho más tiempo a lo que es la política y me encanta. ¿Y ahora mismo estás dando clases? Ahora mismo no, se supone que empiezo en agosto. Agosto. Exacto. ¿Qué clases da? Mira, yo doy artículo 3, que para los que nos están viendo es el artículo de la Constitución que trata sobre el poder legislativo, pero lo estoy haciendo desde un acercamiento crítico al artículo 3. Por ejemplo, nuestra Constitución dispone cómo es la estructura de nuestro sistema legislativo. Hay 2 cámaras. Pues yo toco temas también de aquellas jurisdicciones y estados de los Estados Unidos que tienen una cámara. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué aquí históricamente se adoptó un sistema de doble cámara mientras hay otros lugares que tienen una cámara? O sea, es una manera para que el futuro y futura abogada tenga la oportunidad, más allá de lo que aprendió en su curso de constitucional, ver críticamente cómo es que nuestro sistema legislativo opera, más allá de pensar, eso es lo que dice la Constitución, ya, las constituciones pueden cambiar. Y debe responder a las necesidades de un país. El tema... Oye, máximo de lo que estás hablando hace unos años. Eso, igual que nace una cosa, pues se mueren los temas. Pero se estaba legislando o se estaba hablando de la deseabilidad. Así es. De que fuésemos una sola cámara. Bueno, y se votó. Se votó y eso fue lo que escogió la mayor parte del pueblo. Así y aquí es. se lo han pasado por lo menos del sur. Así es, fue un referéndum que dependía de acción legislativa para entonces hacer una propuesta. Pero murió, de lo que te dicen es que murió. Así es. Bueno, murió porque no hubo la voluntad, de hacerlo, cumplir con de aceptar, la decisión del pueblo. Claro. De aceptar. Porque la realidad es que eso, la gente Eso sale era a un votar. mandato. Claro. Pero, por ejemplo, hablábamos fuera del aire. Estamos ahora en la 4ª cámara. Fuera del aire, yo creo que una de las cosas que hay que revisar es la forma en cómo los sistemas internos del proceso parlamentario y proceso legislativo funcionan. Hablábamos del tema de los descargues. Eso no debe ser permitido. Sí. Yo creo que una ¿Puedes forma... explicar qué es un descargue? ¿Cómo no? Un descargue... Y perdóname, nuestro programa, queremos hacerlo, y lo dijimos desde el día 1, y así ha sido, un programa digerible, que nos entienda cualquier persona, el que tiene 4º año, el que tiene un doctorado, el que tiene una maestría, o el que no tiene Y para nada. orientar al Oye, país y en es general. así fue porque siempre vamos a cómo pudo haber sido, pero pues así fue. Yo quiero que lo entienda todo el mundo. Vamos a explicarlo. El descargue es, hay una medida legislativa, se presenta por un legislador, por una legisladora, y eso se le asigna a una comisión. Se supone que esa comisión haga vistas públicas, discuta el proyecto,
proponga enmiendas si hay que proponerlas, escucha las partes que se puedan ver afectadas. Y Cuando tú luego, dices vistas públicas, son la gente que se sientan... eso es en el momento en donde están en el hemiciclo, en las En el votaciones, hemiciclo. pero en las vistas Pueden públicas estar. son salones y pueden Y pueden entrar el estar. público, claro que sí. Y se Son supone, vistas públicas. y se supone que sea así. Pública. Ay, Sí, gracias, pero- Chantal. Sí, pero ¿sabes qué? Desafortunadamente, hace de un tiempo a esta parte, hacen lo siguiente. No convocan a la gente, dicen, envía un correo electrónico a la comisión y te vamos a considerar. Entonces, se supone que esa comisión, una vez recibe la información y recibe el proyecto y todo, hace un informe. Si el informe es positivo, le está sugiriendo al Pleno del Senado de la Cámara que lo apruebe. Si el informe es negativo, es que no lo apruebe. ¿Qué ocurre? Hay un mecanismo mediante el cual tú puedes bajar un proyecto por descargue, que es que no tenga que pasar por la evaluación de una comisión, va directo al hemiciclo. O sea, tú radicaste hoy por la tarde, si hoy hubiese sesión, hoy radicaste un proyecto de ley, la senadora Juárez, y el portavoz de la mayoría dice, para solicitar el descargue de tal medida, no pasó por ninguna comisión, nadie depuso, nadie dijo nada, lo secunda alguien de la mayoría y ahí mismo se lleva a votación. En ocasiones sin que los de la minoría ni siquiera supieran de qué se trata el proyecto. Y eso se usa mucho con nombramientos y se usa mucho con proyectos controversiales. Que para evitar que haya la discusión pública y que eso genera opinión pública y que los medios cubren y que las personas afectadas puedan elevar su voz en un foro legislativo, pues entonces lo descargan. Nosotros hemos hablado de eso aquí, de hecho tocamos un tema que era el trabajo de comisión. ¿Por qué? Porque obviamente ahora que está la tecnología y la nueva es que los mismos legisladores te suben la vista por sus teléfonos en live. Tuvimos por primera vez la oportunidad de ver las entrevistas que le hicieron a los candidatos a jueces del Tribunal Supremo, que es bien raro que transmitan ¿verdad? Las vistas de nombramientos de jueces. Y una crítica que nosotros hemos hecho aquí es que, por ejemplo, lo hemos hecho específicamente con la ley 54, que creo que es la ley que más enmiendas le hacen todos los años, y siempre hemos establecido como que siempre llevan a las mismas personas y a los abogados que estamos peleando, arrancándonos los cantos con la ley. Nadie nos invita a explicarle a la Asamblea Legislativa qué es lo que está pasando, que el problema no es la ley, que es el que está detrás, que la tiene que interpretar y la tiene que implementar. Y hemos visto unas locuras legislativas en estos últimos meses en cuanto a esa ley en específico, y además que cuando vamos a ver quiénes son los que están llevando, qué es lo que están considerando, ahí no está ni las estadísticas del Poder Judicial, no están ni siquiera invitando a mixto en tribunales. Cuando tú vas a ver las estadísticas entendiendo los casos de ley 54, bien sea en la esfera criminal o civil de la ex parte, la mitad de los casos no proceden, o sea, terminan en una no culpabilidad o en una no expedición de la orden, pero en el camino tienen a esa persona ahí un año pasando ese hacer huelacán. Y la realidad es que lo que hay es detrás del podio, ahí es que está el problema, pero nadie invita. Y lo dijimos con eso, lo dijimos con lo que era aquella de Alejandro Díaz Bebé, el proyecto del protocolo de de los abortos. Eso sí, ¿verdad? Tratamos de ser muy respetuosas, ¿verdad? Con las críticas y las expresiones, pero eso era una locura. Porque incluso eso ignoraba por completo el sistema vigente bajo la ley 57 de la que es lo que regula esos casos. Era como que habían adoptado una medida legislativa como si desconocieran por completo el contenido de la ley 57 y peor aún, estableciendo un procedimiento que judicialmente hablando es un disparate. O sea, hicimos aquí 20 escenarios posibles si eso se llegaba a probar, que gracias a Dios eso se colgó. Pero lo que voy es, tú no tenías ahí un abogado de familia, tú no tenías, o sea, a nadie porque vuelvo, tú puedes llevar a la muerte y dices, ay, pues el colegio de abogados. Está bien, el colegio de abogados tiene una comisión de derecho de familia, tiene una comisión de la mujer, todo lo que tú quieras. Pero somos muchos los que componemos el colegio y a nosotros todo el mundo allí nos preguntan cuál es la opinión de cada quien para que el colegio lleve una opinión en consenso de sus miembros. Y muchos de los que están allí, oye, yo soy colegiado, no es que estoy criticando al colegio de abogados, pero la realidad es que muchos de los que están encargados de eso no se raspan las vistas que vemos, María. Yo te aseguro que los que van allí, muy pocos, tienen una práctica de litigio como la que tenemos ella y yo, por ejemplo, en el área de derecho de familia. O sea, nosotros vemos 3-4 vistas diarias, o sea, lunes a viernes. Y a veces nos ha tocado rasparnos un sábado, eso no es, o un día feriado, porque la juez quiere acabar este asunto ya.
Entonces, a lo que voy es que tú dices, es que cuando, o sea, y lo trajimos aquí, discutimos este tema, invitamos a Jesús Manuel a hablar de eso, porque la realidad es esa, que lo que tú dices, a veces son medidas controversiales porque o para apagar fuegos también. Eso te iba a decir. Uno de los grandes problemas es legislar por titular. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que de repente un medio de comunicación le da un gran despliegue a un tema, que puede ser violencia de género, que puede ser que merecen esa atención, pero entonces un legislador que quiere un titular inmediato, rápido presenta una medida sin haber hecho el estudio, las consultas antes de presentarla, un poco como todo con tal para que salga su nombre. Así es, y bueno, que el que venga atrás que arree. Eso después se enmienda o lo que fuera, claro. Y la realidad es que no siempre ese es el caso. Pasó también con unos videos que se fueron virales de unos padres criticando el asunto del deporte entonces de repente otra vez un chorro de legislativas de cosas que ya están legisladas. El problema es la implementación, claro. es la supervisión, la fiscalización. Mira. O sea, son otras consideraciones que no es otra, o sea, crear cosas que ya existen. Yo voy a aprovechar lo que dijiste de pasada, porque yo creo que también es importante. Mi esposa Grisel, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque ese es el que yo conozco de cerca, trabajó como la que dirigía la oficina legal de la oficina del comisionado de instituciones financieras. Esa es una oficina que brega con regular banca, casinos y casas de empeño. No brega con cooperativas, esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? En muchas ocasiones se desmovilizaba el trabajo de la agencia porque lo que hacían cuando se presentaban medidas legislativas era que presentaban la medida legislativa y citaban jefes de agencia. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones había que preparar el memorando porque esa legislación ya había sido aprobada. Ni siquiera el legislador ni su equipo había hecho el cotejo. Segundo, había otra legislación que se había presentado con similar propósito y fue derrotada por X razón. No hicieron la investigación para darse cuenta por qué ese tipo de legislación no era viable. Entonces, era como la repetición de muchas cosas y eso ocurre en todas las agencias. Por eso que usted dijo. Cuando se presenta una legislación, a quienes convocan es a los jefes de agencia, que en muchas ocasiones lo delegan en las oficinas legales o en el subdirector de la agencia. Pero tú lo que necesitas son las personas que están de primera mano en las trincheras. Así es. Porque el jefe de agencia está, ¿verdad?, en su palacio de mármol. Pues no estoy hablando mal de los jefes de agencia, pero me refiero a que están despegados de los que están abajo, de los que son organizaciones de base, organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales. Y hay esa desconexión. A esos les piden a veces un memorando por escrito. No comparezcan. Y entonces le dan el espacio para que aparezcan en los medios jefes de agencia que en ocasiones lo que tienen que estar haciendo es trabajo en su agencia, no servir de oficiales jurídicos ni legislativos en el Senado y la Cámara. Y ese es un gran problema, porque el jefe de agencia, cuando va a discutir una legislación, no quiere irse en contra de la administración. No puede. No puede, porque le cuesta, claro. Imagínate ahora que la primera orden administrativa era que había que fomentar ¿cómo es? El PNP, la estadidad. Por eso, todos los jefes de agencia los tienen como cabilderos. Y ellos lo que tienen que hacer es limpiar la casa en sus respectivas agencias, tener modelos de mejores servicios accesibles. Y ese es un problema grande, porque al final del camino no hay una evaluación rigurosa de la legislación que se presenta y pues se termina aprobando lo que quiere la mayoría. Les voy a hacer otro ejemplo para los que nos están viendo, esto es tras bastidores. El fin de la sesión fue el 25 de junio, el pasado miércoles. Pero no es hasta el lunes, que es el 30 de junio, el último día de sesión. O sea que hay 5 días en donde supuestamente ya no se pueden aprobar medidas. Se pueden aprobar, pero tienen que ser medidas que se hayan aprobado en Cámara y Senado, la misma medida, y lo que tienen es un conflicto de lenguaje. Entonces se crea algo que se llama la Comisión Conjunta para poder evaluar esos lenguajes, que hay miembros de la Cámara y miembros del Senado. Cuando yo fui senador, yo pertenecía, por ser el único senador del PIB, a todas las comisiones. A todas esas comisiones me nombraban. No me invitaron a una. Porque en esos últimos 5 días, ¿quiénes? Se pasa como la puesta de comunicación. Sí. Siempre te Yo que soy un amor. Oye, pero fíjate, a Marilde no la maltratan tanto. No, pero tampoco la invitan, porque realmente los que se reúnen para esas comisiones
son los presidentes de los cuerpos para negociar los lenguajes. Pero es que la suerte ya está echada. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, la idea de un sistema legislativo participativo, público, en donde la gente tenga que decir, bueno, pues eso se derrota por la forma en que lo hacen. Y ahí está el problema de la legislación, de los nombramientos y tantas cosas. Y en esta línea, ¿cuál tú entiendes que fue el impacto de tu gestión legislativa que tú entiendes que haya podido trascender todavía a esta fecha? Mira, para mí la legislación que yo presenté y que se aprobó y que se convirtió en ley, bueno, fueron dos medidas para mí particularmente importantes. Una, enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas superiores. Y la segunda, acceso a la justicia de personas sordas. El tema de que cuando el Estado interviene con una persona sorda, o sea, interviene con un ciudadano, desde ese momento tiene que haber unas garantías de tu debido proceso y poder estar informado de por qué te están arrestando, por qué el Estado te está deteniendo, y en muchos casos no tenían intérprete de señas, las personas sordas no sabían cómo podía, qué estaba pasando. Las personas sordas tienen también unas cosas de su cultura sorda que a veces no se entiende, por ejemplo, los sonidos brutales. Alguien puede pensar que es que está molesto, que está gritando. Pero es que no puede modular porque no se escucha. Claro. Entonces, eso permitió que se creara conciencia particularmente de esas protecciones y que hubiese la garantía. Tengo una pregunta sobre eso, para que nos entienda nuevamente toda la gente que nos dirigimos. Si para un señor policía porque alguien se come la luz y para una persona que es sorda, ¿qué tiene que hacer ese policía conforme a esa legislación? Ese policía tendría que garantizarle a ese ciudadano la explicación. Eso es con un intérprete de señas, con una citación posterior. O sea, pero ¿se quedan ahí parados o se le deja ahí? Le tiene que dar una citación posterior para que pueda comparecer la persona y tener la O sea, que no le puedes pedir un boleto ahí mismo, no puede tomar ningún tipo de acción administrativa. A mi juicio, no. La idea es que esté protegido el ciudadano de conocer cuál es la penalidad y las consecuencias de lo que está ocurriendo. Qué bien. Y aquí había casos que eso lloraba ante los ojos de Dios, de personas que eran arrestadas, estaban procesándose, iban a regla 6 y en ningún momento tenían conocimiento. Hay la mala costumbre de pensar, bueno, pues tráete un familiar. Es que el familiar no es un intérprete de señas. Es correcto. El familiar puede entenderse con la persona sorda, que es verdad, parte de su familia, pero no es un intérprete como para poder... No, oye, y a veces dominan el lenguaje limitadamente y tienen sus propias señas. Y tienen sus propias señas caseras. Bueno, no, y máxime que es una intervención del Estado. Claro. Si el Estado es el que interviene, el Estado es el que tiene que proveer. Sí, claro. No es el colegio de abogados dio unos cursos gratis de lenguaje de señas, pero iba dirigido a los términos jurídicos para los abogados. Yo los tomé. Y yo creo que eso es algo que es bien importante. Sí. La persona que trabajó conmigo esa legislación, que en la Sociedad Asistencia Legal, él estaba involucrado con otra licenciada, se me escapa ahora el nombre de ella, es el licenciado Juan José Troche, que es el que luego nombraron para la oficina de enlace de personas sordas en Puerto Rico. Fue un proyecto mío, se aprobó después, el cuatrienio pasado. Pero es un proyecto importante porque es una manera también de facilitar los accesos a distintas agencias y servicios. Y si no tuve apestado de la Asamblea Legislativa, por lo menos le dieron paso. Sí, exacto, le dieron paso a esa legislación. Claro, porque era una legislación simpática. No, y además, hay mucho desconocimiento, pero como no se ha hecho un censo reciente de personas sordas, a eso iba. Pero son cerca de 250,000 personas sordas, parcialmente sordas en Puerto Rico, multiplica familias. Así que por más que los legisladores usted los escuche roncando y diciendo, cuando ellos sacan el cálculo aritmético de cuál es el costo de no darle paso a la legislación que caramba, va a buscar atender problemas de una parte de nuestra sociedad, se mueven. No lo hicieron por cariño a mí. Sí. Hubo otra legislación, por ejemplo, yo presenté legislación para la cobertura médica a niños y niñas síndrome Down. Esa no la pasaron porque iba contra los intereses de las aseguradoras. Wow. Y ese no pasó. Pero por lo menos se genera la discusión de una población porque hay una un periodo... pregunta, perdóname.
Estoy interrumpiendo. No, pero si este es el programa de ustedes. Es que cuando dice, no se dio paso por las aseguradoras, ¿qué hicieron las aseguradoras? ¿Qué tipo de presión? Pero mira, hicieron? tú quieres No, que yo estemos aquí quiero 3 que días. se sepa. Claro. O dice, la presión de las aseguradoras. Mire, no lo aprobé. Pues no lo vamos a aprobar. ¿Cuál fue la presión de las aseguradoras? Te voy a seguir el consejo que me diste ahorita para hablarle a Juan Pérez, a Juan del Pueblo. Ey, Usted sabe cuando hay un golpe de Estado en cualquier otro país del mundo, cuando los tanques militares rodean el Parlamento, Así. ¿verdad? Así Rodean mismo. la legislatura. Así mismo. Aquí hay un golpe de Estado cuando usted ve los carros de los cabilderos, que son los representantes de los intereses de algunos sectores económicamente Oye, poderosos porque en Puerto vamos a Rico. empezar que esas aseguradoras son donantes bien grandes Sí, yo- claro. de campaña. eso es lo que, por ahí Eso es que es. voy. Eso. Eso es, Pero, eso sí, es- pero María pregunta como si no, pero para que, nadie lo supiera. para que el que nos está viendo, porque fue así. Yo presenté legislación sobre el tema de protección, que es una batalla que se ha dado por tiempo, ahora María Luisa Santiago lo está haciendo, del tema de protección costera, de la zona marítimo terrestre. Tenía un informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales presidida por un PNP. Un informe positivo significa, como dije, que se aprobara. Nunca la llevaron a votación. Wow. Porque hay uno de esos, de lo que llaman desarrolladores, que realmente en ocasiones resultan ser destructores, que se reunió con quien tenía, ¿verdad?, mucha influencia en qué medidas se podían ver y qué medidas no se ven, y al final del camino, bueno, pues no se dio, pero... Quiero saber una cosa. ¿Por qué la gente no se entera de que si yo tengo un proyecto de la señora senadora yo creo que tan necesario y tan acertado y tiene un informe positivo, ¿cómo es posible? ¿Qué explicación se le da a las personas que nos están escuchando de que eso no pasa? De que eso no se aprueba. Sí. Mira, Y no hablando de desarrolladores. Sí, O sí, sea, en siempre general. decía Manny Suárez en paz descanse, follow the money. Sí, sí. Eh, Y eso ocurre en muchas instancias en la legislatura y ocurre, por ejemplo, recientemente el Senado y la Cámara aprobaron un presupuesto para el país de 13,000 millones de dólares. Súper balanceado, güey. Súper balanceado. Todavía al último momento habían sumado mal. Bueno, ese es otro cuento. Pero... Ay, usted bien provocadora. pero está bueno. Venenosa. Pero lo digo porque cuando aprueban ese presupuesto, lo hicieron siguiendo las directrices de la Junta de Control Fiscal, pero como la gente tiene coraje con la Junta de Control Fiscal, los legisladores no querían aparecer jugándole el juego a la Junta de Control Fiscal. ¿Qué hicieron? Presentaron una resolución para repudiar a la Junta de Control Fiscal, que se la lleven. Uy, Está bien, uy, pero- qué miedo. Sí, por eso le puedes La odiar a Junta- alguna cuanto la quiera, Junta está va a muerta de salir. miedo. O sea, es una manipulación Oye, para crear, ¿verdad?, que es una bien imagen interesante distinta. porque cuando se tenían que poner y decir todas esas cosas, no lo hicieron. No, exacto, por eso. Entonces ya que estamos ya en Pero esta- eso es para los bleachers. Claro. Oye, y yo te iba a decir, o sea, te iba a comentar, nosotros estuvimos aquí, ¿te acuerdas? La senadora Nicha Morán. Excelente. Excelente. Oye, pero con la candidez y la honestidad que nos aceptó, que ella misma, pues, ella no es una típica política, no ha militado como tal en un partido, fue un golpe de un accidente lo que la lleva ahí. Y ella, bien honestamente, y dijo, ¿verdad? A mis compañeros le va a molestar esto que yo digo. Pero ella dice, yo quedé loca cuando me empiezan a cuestionar mis expresiones en los medios, porque eso no le gusta a la grada. Ella habló aquí de por qué yo tengo que seguir temas populistas si yo no creo ni Claro. postulo de esa manera. Claro. Incluso aquí nos habló un poco la desigualdad del Ujú. trato a una legisladora Es correcto, femina. es O correcto. sea, ella fue Eso es muy verdad. honesta y yo en ese sentido digo, es triste porque lo vemos todo, pero nadie lo dice. Y entonces el puertorriqueño tiene que empezar, yo creo que a preocuparse un poquito más por Sí. lo que está pasando ahí dentro y por qué Ujú. candidatos estamos votando, menos que tanto por votar bajo las insignias. Sí. Y yo te pregunto, mira qué es lo que ocurre. Cuando tú, ¿verdad? La historia en Puerto Rico política, lo que nos ha mostrado es que los populares todos se matan por el mismo rico con lo mismo. Los PNP se matan todos por el mismo rico por lo mismo. Y digo, no voy a meter a los independentistas porque la realidad es que nunca han sido una mayoría ahí. Y de momento tú tienes ahora que en cuántos años no habían coincidido el gobernador de un partido con una mayoría legislativa. Y están en esta guerra que pareciera que sigue siendo un gobierno compartido. ¿Cuál tú entiendes que es ahora mismo un desafío que enfrenta la política oye, esto es un hecho objetivo, o sea, el que diga lo contrario, hay una guerra de poder horrible.
¿Cuál tú entiendes que es el reto político que enfrenta Puerto Rico ahora mismo en las circunstancias particulares que estamos viendo? Para mí esto es como histórico. Es histórico. Mira, yo es creo... como que los caucus desaparecieron. Sí, y han sido sustituidos por la política partidista. ¿A qué me refiero? Que ahora mismo lo que estamos viendo en el sistema de gobernanza es los reflejos de una pugna interna de un partido político que es el PNP, que es el que tiene mayoría en Senado, Cámara, y tiene el Ejecutivo, por no decir que las designaciones en el Supremo de jueces en ese tribunal han sido mayorías nombrados por el PNP. Así que tienen lo que, ¿verdad?, lamentablemente llamaba un legislador de poco recuerdo, o que merece poco recuerdo, banquete total, y sin embargo, por eso es que se ven esas pugnas. Yo te puedo decir lo que yo pienso que es la causa. La causa es que desde el 2000 en Puerto Rico no ha habido gobernantes de 2 cuatrienios. Por lo tanto, la tolerancia del electorado es menor, la exigencia de respuesta es mayor. Hay proliferación de medios, así que la gente está enterada, aunque en ocasiones no de la forma más correcta, pero están más enterados, por lo menos de una idea general. Y yo creo que a eso hay que sumarle algo que hizo Jennifer González. Jennifer González ha sido víctima de su propia estrategia política. Jennifer González es la primera candidata o candidato que reta a un incumbente de su propio partido en primarias y le gana. ¿Por qué es víctima de ese triunfo? Porque es la primera vez que habiendo un gobernador en este caso el PNP, pudo haber sido del Partido Popular, ella levanta la mano, yo te voy a retar aún tú siendo gobernador y queriendo volver. Y le ganó. Así que ahí tiene que haber dentro del PNP 10 grupos de quienes ahora quieren ser los que levanten la mano. Jennifer no sirve y yo la voy a retar. Pero como a mí me parece que es como una locura porque llevas porque oye, ya el Partido Popular para mí desapareció. Está en peligro de extinción. Y tú llevas cuántos gobernantes PNP. Y entonces es como que ustedes no se han enterado que ustedes están ahí porque estamos en su campaña. Eso fue lo que les pidió a todo el mundo en Puerto Rico, que le dieran, porque la historia anterior era que como no le daban al gobernador su mayoría parlamentaria, pues aquí no se ha podido hacer nada. Yo conseguí todo este dinero, hay que ponerlo a correr, denme la mayoría para yo poder trabajar. Y hubo un montón de gente, Juan, que no siendo PNP, salieron a hacer eso porque pensaban, vamos a ver si con esto resolvemos. Y de repente es como que estamos peor que cuando la primera vez que hubo un gobierno compartido aquí, que Aníbal estaba en perreo allí, que ustedes no me van a aprobar nada. Bueno, tú debes saber porque tú eres senador. No era senador, pero estaba colaborando, entonces era senadora María de Lourdes Santiago, pero hubo unos eventos mutuos con el Ejecutivo y el Legislativo en donde yo tenía... Lo que tú participaste en algo... Sí, en pero se negociaba mucho. Sí, se hablaba. Yo recuerdo haber hablado hace... Había intermediarios. Hace años había... Oye, es a lo que voy, había más consenso que ahora. Se sentaban a negociar, por ejemplo, nombramientos judiciales. Pues estos son los nombramientos que quiere hacer el gobernador. Pero es que espérate, sí, uno tú, uno yo. Jennifer uno tú, pudo uno nombrar yo. estos dos al Supremo porque a Pierluisi no le aprobaron ninguno. Pero te voy a decir algo, pero recuerden, por ejemplo, y esto tal vez para los que no estén familiarizados. Digo que tú debes estar fascinado porque estamos claros que el próximo cuatrienio no vuelven a ganar bajo la insignia. Yo creo que tú estés claro. Yo creo que ha habido una tendencia de votos por candidaturas y de votos de personas que se han dado cuenta que el viejo pescadito de que tienes que, si eres estadista, votar PNP. No funciona. No funciona porque no es verdad. Y ya no te pueden echar la culpa a ti. Porque Trump lo primero que hizo fue que nos iba a dejar sin fondos federales. Así es. No me pueden echar la culpa de lo que me acusaron. Esa sonrisa fue de triunfo. Sí. Esa es. Yo creo que aquí el gran ganador ha sido él. Mira, oye, todos los argumentos para atacar tu candidatura, es que esto parece hasta como el karma. Yo no creo en esas cosas, pero es que de verdad, porque es que lo primero que hace, siendo una gobernadora republicana, pues Jennifer republicana, lo primero que hace Trump es atacar todas las cosas que cuando gane Juan Dalmau se van los fondos federales. No, es que ya Trump dijo que no venían más. Cuando gane, no, pero es que Trump hizo esto. Era como que, fíjate, yo me imagino que tú estarías, que venga lo próximo. Bueno, déjame decir varias cosas. Una, aquí parece que llevamos años en la administración de Jennifer González y el PNP. Y la realidad es que llevamos 6 meses. Esto pasa al final del cuatrienio, ¿verdad? Así es, que entonces un poco por el apetito electoral y lo que fuera. Se empieza a acomodar las candidaturas. Sí, y además se van jefes de agencia, hay que buscar quien sustituye. Pero
Pero te voy a decir lo siguiente, todo lo que se dijo en la campaña, que si yo me llevaba a los fondos federales, que si yo tal cosa, que si yo terrorista, que si yo comunista, que si yo ateo. Espera, yo estoy alta de Venezuela y Cuba, y yo digo, la gente ha ido a Cuba. No, y además que parece ser que en el mundo hay solo 2 países, Ajá. dentro de la mentalidad cerrada. Pero ¿y qué pasó con Costa Rica, Panamá? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con...? Pero nada, eso es parte de una construcción cuando uno no tiene mérito propio que pueda presentar, y Jennifer González venía de un historial de más de 25 años en el gobierno, que fue el gobierno de la Ley 7 y los despidos, que fue el gobierno de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los bonos que se emitieron, del Sochi Life en la zona de Ceiba. Que defendieron la Junta. Que defendieron la Junta, todo eso. Así que ella fue parte de Que todo el Luma que se genera. arrancaron los cantos para que el Luma entrara. Así fue. Y por lo tanto era fácil distraer la atención, particularmente porque había una división entre estadistas conservadoras que se iban con el Proyecto Dignidad. Nota al calce. Hay supuestos analistas que han dicho, no, lo que le afectó a Dalmau fue el cierre de campaña. Para nada. Eso fue un cierre de esperanza multitudinario como nunca se había visto en tiempos recientes, en un proyecto que era una alianza de 2 partidos políticos distintos, pero de mucha gente que más allá de esos 2 partidos querían un cambio. Yo tengo una anécdota de ese día. ¿Ah, sí? Sí. Me va a avisar ahora. Mismo, sí. Pero lo que te quería decir es que lo que provocó sí es que el PNP arreció su tema de que si esta gente gana, te van a quitar las ayudas, te van a quitar esto, lo otro. Y muchos de los que apoyaban el Proyecto de Dignidad se terminaron votando por el Proyecto de Dignidad. Tenía en las encuestas cerca de un 11-12%, terminaron en un 5%. No afectó electoralmente el apoyo que yo tenía. Y yo creo que eso es significativo porque el país va cambiando. Hay más votos por candidatura, más votos Oye, y los mixtos. populares, pobrecitos, fastidiaron a Jesús Manuel porque salieron todos a hacer de campaña también. Así es, y particularmente yo creo que Jesús Manuel, a quien debo decir, llevó a cabo una campaña honrosa dentro Limpia, de totalmente. unas circunstancias difíciles. Sí. Porque dentro de su propio partido había gente que no lo quería, por distintas razones. Él ha dicho algunas, pero yo creo que él, dentro de la presión que tenía que tener en ese momento, pues nada, él pudo hacer lo que pudo hacer en gran medida solo. Pero dicho eso, yo sí pienso que el problema del Partido Popular, más allá de tener un candidato o una candidata, es un problema estructural. Una vez se aprueba, ¿verdad? El Tribunal Supremo Federal determina en el caso Sánchez Valle, etcétera, con todas sus palabras, Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y ese mismo día aprueban promesa ejerciendo esa autoridad, y que hay una Junta de Control Fiscal con más poderes que las ramas electas en Puerto Rico, pues el proyecto político del Estado Libre Asociado se les hizo polvo y paja. Y su proyecto de justicia social lo han ido abandonando desde hace mucho tiempo para parecerse más al PNP con la idea de atraer votos estadistas. Así que perdieron 2 nortes de lo que al principio era la zapata del Partido Popular. No veo que haya rehabilitación. En estos momentos, al contrario, lo que veo es, aunque se ven caras jóvenes, personas con una mentalidad que si los dejan volvemos a los tiempos del gobierno militar del 1898. Y en el caso del PNP, lo que veo es esa pugna interna por quién se va a colar. Y tú dijiste algo, Walver, que es importante. No es quién se va a colar para ganar un puesto. ¿Quién se va a colar para, utilizando ese puesto, dar los contratos a sus amigos, a sus parientes y a sus dolientes? Esa es la única diferencia. Yo dije desde un principio cuando Jennifer retó a Pierluisi, la diferencia entre Jennifer y Pierluisi no es ideológica, son estadistas los dos. No es filosófica en términos de gobierno, porque son del PNP y tienen un programa de gobierno. No es que tienen un equipo distinto y el otro tiene un equipo distinto. Terminaron los que están. Es quién iba a guisar con los fondos federales de recuperación, con los fondos del presupuesto del país. Los de Pierluisi estaban guisando, los de Jennifer no estaban guisando. Y los de Jennifer ahora están guisando y vendrá alguien que diga, oye, ven acá, ¿cuándo vamos? Y de ahí es que vienen. No, yo estoy muy podrida porque hasta han hecho desayuno y es esta ofrenda pública de que para mí así yo lo veo, porque vuelvo, cuando uno piensa en los partidos, cómo operaban antes, era como que aunque a nivel interno nos matemos, nosotros salimos como una fuerza unida.
Pues yo hemos tenido diferencias a veces en términos de estrategia en un caso, y es como que nos matamos y nos arrancamos el canto, pero cuando vamos al cliente, cuando vamos como equipo, porque es que si no funciona de otra manera. Entonces, en ese sentido, pues a mí me parece una locura lo que estamos viviendo. Me parece hasta lamentable, porque creo que pudieran capitalizar mejor la figura de Jennifer, ¿verdad? Como gobernadora. Creo que estaban en un momento idóneo para que tú, que eres una amenaza para ellos, acabar contigo. Y demostrar una distancia. Mira, nosotros pudimos hacer esto. Por eso, y entonces la pelea interna, lo que está, yo pienso es, porque igual, yo creo que también un factor para los populares fue el hecho de que estuvieron tanto tiempo dominando la Asamblea Legislativa y todo era una pelea con el gobernador de turno, sin siquiera poder adelantar agenda de país en cosas que eran bien importantes, y ahí perdieron esa oportunidad. Y llega ella, siendo comisionada, vendiéndote que mira todos los chavos que yo conseguí, aquí no se está haciendo nada, yo soy la que los voy a poner a correr, necesito que me des esto. Y hubo mucha gente que salió a votar por ella por eso. Sí, la idea de... E incluso fueron a la primaria, porque necesitaban sacar a Pierluisi para que pueda ser, porque pensaban que si todo dependía nada más que de los PNP, pues Pierluisi se iba a caer. O sea, eso es una cuestión que ahorita te quería comentar. Pero te voy a decir algo rápido. Es interesante porque aquí en Puerto Rico se discute mucho este tema republicano y demócrata en el Partido Popular y en el PNP, principalmente en el PNP porque hay su vena republicana. El presidente del Senado es republicano, dice él. El presidente de la Cámara es republicano, dice él. Y Jennifer dice ser republicana. Eso no es verdad desde la perspectiva de lo que es un republicano en los Estados Unidos. Pero es que yo creo que Trump los hizo cambiar de opinión. Entonces, ahí voy. Aquí la gran ironía es que Jennifer dormiría más tranquila si quien hubiese ganado hubiese sido Kamala Harris. Exacto. Jennifer ahora está en la estrategia de que si no me muevo, no me ven. Todo lo que está ocurriendo, que en jurisdicciones en los Estados Unidos y estados han estado impugnando con efectividad. De hecho, el último caso que decidió el Supremo sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento, si naces en los Estados Unidos de una madre... Pero lo revierte a los estados. Lo revierte a los estados, por lo tanto, los de Georgia que llevaron el caso están protegidos. Hay otros estados que pueden estar todavía con esa espada de Damocles ahí, amenazante. Pero aquí no se ha llevado ni un solo pleito de los arrestos a personas, ¿verdad? De los inmigrantes, particularmente de la comunidad dominicana, que es la más grande, de apoyo legal, nada. Que fueron de los que más campaña le hicieron a ella. Hicieron una conferencia de prensa en contra mía y yo. Por eso, digo, algunos, ¿verdad? Otros me apoyaron, pero sí es pero increíble. el apoyo que recibió la señora gobernadora fue masivo por la comunidad. Sí, claro. Históricamente. Y defienden más a las pegas de gallo que a ellos. Pero si es que hubo una reunión, yo no sé si fue esa, la de los 3 golpes, que estaba el los 3 excónsul, golpes. estaba el excónsul dominicano en una reunión de un partido político, porque así lo dijeron. No era una reunión de gobierno. Una cosa, después de eso lo sacan, pero una cosa inapropiada. Así que ahora están pagando lo que tú señalaste. Es algo importante. El país ahora puede ver que dentro de una campaña política se puede decir mucho, pero no hay nada que refleje mejor lo que va a suceder que medir a la gente por lo que ha sucedido, lo que han hecho y cuáles han sido sus acciones. Y yo creo que en eso Jennifer ya tenía un anticipo, más de 25 años, en cosas del gobierno y cómo estamos. Yo creo también una cosa importante, la gente tiene que aterrizar en la loseta de una realidad. Yo puedo entender todas las buenas intenciones que tenga la señora gobernadora porque decido así hacerlo. Decido pensar que todas sus intenciones son buenas. Pero también me chocó con la realidad que lo que diga Estados Unidos es lo que va a pasar en Puerto Rico. Que ya intimaron que quien intervenga con cualquier tipo de persona de estatus migratorio sospechoso va a ser arrestada. No hay nada que Puerto Rico pueda hacer en contra de eso. No, yo lo que pienso es, esta es mi filosofía, o lo que yo esperaría que haga un gobernante en Puerto Rico, cosa que pensé que lo debió haber hecho Ricky con lo de la Junta de Control Fiscal, se debió haber hecho en otras instancias. Si yo veo a un individuo que está brincando la verja del patio de mi casa, enmascarado, con un bulto, que puede tener unas tijeras para romper el candado, y lo veo que brinca al patio de mi casa, yo tengo varias opciones. Una,
quedarme callado, pues ya brincó al patio de casa, va a cortar el candado y se va a meter en casa. Pues déjame abrirle para que no pase trabajo. Esa es una actitud. Otra actitud es, uno grita. Otra actitud es coger el teléfono y llamar a la policía. O sea, cuando tú ves que viene un acto, ya sea de agresión gubernamental, en este caso los abusos de Donald Trump, que se están cometiendo aquí, o cuando uno ve un abuso de justicia a la dignidad humana, etcétera, lo que espera el país de un gobernante es ejercer un liderato a que al final del camino puede ser que por la razón colonial que vive Puerto Rico se termine imponiendo el estatus, pero al menos levantaste la voz dando a respetar al país que tú representas como primer funcionario, porque la gobernadora es gobernadora de todos los que votaron no votaron por ella. Que defiendan a los inmigrantes como han defendido las peleas de gallo. Que dejen de estar en las razones públicas a la directora de ICE, porque yo nunca había visto un director de ICE que lo llevaran todas las semanas a cuanto programa hay a defender, o sea, mala mía. Y a vender prendas de ropa. Perdóname, está brutal. Y yo, ¿verdad? No, yo siempre voto por candidatura, pero yo pertenezco a un partido, manda el más. Yo quiero saber cuál es la anécdota de Chantal. No, oye, no, pero fíjate. Oye, ¿verdad? ¿Cuál es la anécdota? Sí, mira, cuando el cierre de campaña hubo mucho comentario diciendo, claro, está lleno porque iba a Bad Bunny, está lleno porque yo fui bien temprano con un grupo de amistades que sí son bien independentistas, militantes del partido, mayores. Allá había alguien que tenía más de 70 años de edad. Sí. Y cuando nosotros llegamos bien temprano, de hecho, reservamos hasta en un hotel por la cuestión de de esperar, porque queríamos ir temprano para estábamos con gente mayorcita. Pensábamos que sí se iba a llenar. Y había muchas familias, papás, mamás, con los cochecitos, los abuelitos, había mucha gente mayor, mucha gente, desde tempranas horas del día. Yo pues, estaba también con este grupo, en algún momento salimos caminando para comer y demás, porque todavía tú no habías llegado a dar tu mensaje. Era lo que estábamos esperando. Y cuando estamos comiendo, yo me entero que el esposo de una de las que es mi amiga, él era un funcionario bien activo del Partido Independentista, estuvo desde los años 80, o sea, un señor de más de 70 años. Y era como que él estaba allí con mucha dificultad física porque era agotador, tantas horas. Y yo le digo, ya estaba aquello bien lleno y yo le pregunto, ¿tú por qué tú viniste para acá? Ven acá, ¿alguna vez en la historia del partido que tú llevas cuántos años, tú has visto esto? Y me dijo, una vez, cuando el Dalmau era Rubén Berrío, en el Irán Bithorn, sí. Y yo estoy aquí porque yo jamás pensé que Dios me iba a dar vida para yo vivir este momento. Así es. Y ese señor, yo creo que él estaba más pompeado que todos los jóvenes que estábamos allí, porque para él esto era algo histórico y él pensó que él se iba a morir sin volver a ver un movimiento como ese. Y como él había, porque entonces cada vez que íbamos caminando él se encontraba con alguien, era como que todo el mundo lo conocía. Y tú veías en esa persona esta cuestión de que dentro yo pensé, para mí fue bien significativo decirme, yo pensé que yo no iba a vivir para volver a vivir un momento como este, y para él esto había sido más grande que el evento en el Bithorn, que para ellos fue lo máximo. Sí. Y era como que ellos realmente veían que tú eras ya, o sea, eras esta esperanza de que ya el Partido Independentista murió y de momento tú le diste vida, le diste como que este último soplo. Y lo que se vivió allí, por lo menos por el día, a mí no me importa después de cierta hora, porque nosotros nos fuimos a ver artistas. Aquello había un mar de gente durante todo el día, y eran familias de todas las edades que estaban allí. Yo llegué a ver una señora en silla de ruedas, por aquel estacionamiento que no le cabía un boquete más. Mira, o sea, y yo... Me alegra que me compartas eso, porque sí, para los que no sepan, el cierre de campaña en el 1972 venía del proceso de los 60, guerra de Vietnam, los procesos de liberación en África, Asia. Había un movimiento estudiantil en los Estados Unidos muy activo, organizaciones como los Black Panthers, los Young Lords. Así que en Puerto Rico no fue excepción. Y eso le dio, en aquel momento histórico, por unas razones particulares, ese empuje. Y el Irán Bithorn, hubo un cierre de campaña del PIB que se llenó. Estaba lleno el Irán Bithorn. Y esa había sido la última vez de un evento multitudinario. Y en esta ocasión, en condiciones históricas distintas, ocurrió mucho de lo que tú describes. Ahí había gente de todas las edades, ¿no es cierto?
No es cierto, como han dicho algunos, que eso fue, que fueron a ver un concierto, lo que fuera. No fue por eso. Eso, en todo caso, sumó a la mística de quienes hoy día se han convertido en los embajadores de Puerto Rico, su cultura y su identidad a nivel mundial, que estuvieran allí con un propósito común con quienes estaban con la idea de la alianza, de un país que merece algo mejor. Yo vi personas en sillas de ruedas, personas, adultos mayores. Yo después de la campaña y de las elecciones he visitado más de 70 pueblos, me quedan unos cuantos, y he ido a viajes a la diáspora. Y el tema común es lo siguiente, y aquí voy a compartirles algo que no sabe la gente. En el espacio que se reservó cabían 50,000 personas. Llegó el momento que Bomberos mandó a parar los trenes, porque ya no cabía gente. No cabía gente. Por cuestión de seguridad pararon los trenes. De los organizadores, entonces se enviaron a las estaciones de trenes pantallas móviles para que pudieran ver desde la salida de los trenes el evento, ¿verdad? Los mensajes, lo otro. Temprano, a una hora, tarde en la tarde, temprano en la noche, la Policía Municipal y Estatal desapareció. Ya había, de nuevo, redondeando, 50,000 personas. Había cerca de 50, 70 guardias de seguridad privados que teníamos nosotros contando con la policía. Allí no ocurrió un solo incidente. Nada. Hubo gente que tuvo un bajón de azúcar, hubo gente que tenía sed, hubo gente que estaba cansada. Pues la reacción de los que estaban cerca era, pues siéntate aquí, le daban su silla, le buscaban algo de comer si le tenían el bajón de azúcar. La gente se protegió y se atendió, y lo que me dicen todos los que estuvieron allí es que el ambiente era un ambiente de solidaridad, de alegría, de esperanza. Y la verdad es que sí, es un momento histórico que le toca a uno por la responsabilidad que uno asume. Pero si no llega a ser por los que cuando las cosas estaban malas no se quitaron, si no llega a ser porque el país abrió los ojos. Oye, hubo mucha gente que pensó que te ibas a retirar de la candidatura por la salud de tu esposa, y hubo mucha gente que fue como que, eso fue como una depresión que les dio de que tú fueras, oye, era una... Oye, tú hiciste que Puerto Rico aguantara la respiración. Sí, Grisel está bien. Grisel, gracias a Dios, las oraciones, Grisel no tuvo un efecto adverso, pero... Sí, pero el momento en que eso les pasa a ustedes es el momento más crítico de ya el final de tu campaña. Era el final, básicamente lo que quedaban eran 2 debates y teníamos unas caravanas a nivel de Puerto Rico. Yo quiero que tú sepas una cosa. Publicidad porque te dieron como una tregua. De unos días, pero después te dieron con todas las ganadoras. Pero importante, yo quiero que tú sepas que para mí como ser humano, no es de ser abogado, no ser nada, una persona que tiene su compañera de vida, que tiene un problema de salud, el que sea, no estoy entrando, y que detiene algo que le está esperando y pone las prioridades donde van, yo me quito el sombrero. Porque otras personas dicen, pues yo delego y que él tenga 4 enfermeras, 3 turnos, o no sé, alguna militante que también iría, estoy segura. No, tú detuviste el reloj. Sí, nosotros habíamos pasado por las circunstancias de Gabriel, mi hijo, que fue diagnosticado de cáncer para las elecciones del 2016. Era un contexto distinto porque yo era candidato al Senado. Es una candidatura menos intensa que una candidatura a la gobernación no en el momento histórico, claro, que tenías ahora. En el momento histórico que ocurre. De hecho, tenías esos PNP, pero embarradito. Bueno, resultó ser que, como tú dices, hubo como una tregua, pero fue cortita para no verse mal. Fue cortita, pero además hubo con muchos deseos buenos. Sí, por eso, para quedar bien. Pero hubo también la estrategia de utilizar otras personas, otros portavoces, porque no eran asociados directamente al partido, pero esos estaban cuestionando si lo de Grisel era verdad o era mentira. Bueno, Cobo hizo eso agosto 7. Por eso digo, analistas políticos. Tú eras el tema de todas las tardes. No, Cobo me debe a mí los ratings. Eso último. Sí, porque ya lo digo yo. Está bien, pero mira, para que te sientas bien. Lo traen en agosto. Para que te sientas bien, con Juan y conmigo también he hecho escante. Sí, no. Y no somos Juan Dalmau. No, pero si uno hace las cosas bien, cuando esos ataques vienen de quienes vienen, uno dice, voy bien. Sí. Pero él llega en agosto. Lo pusiste a sudar. Por primera vez yo en la historia política de este país, el candidato a independentista era como que insignificante. Y de momento. Totalmente insignificante. Era como que no votes tu voto, todo ese tipo de cosas. Pero era como que Juan Dalmau era como que los tenía todos gratis.
grave, Y, grave. y él llega en agosto, Cobo, y el primer programa dice, han dicho que yo vengo aquí a influenciar en la campaña y vengo aquí a atacar al amigo Juan Dalmau. No, yo vengo aquí a decir las verdades. Vamos al primer chisme. Oye, Juan Dalmau, ¿qué tú haces con Maduro? Yo creo que no pasa ¡Ay! 5 Yo me segundos, acuerdo. mano. Es verdad, es verdad, Ahora es que lo verdad. pienso, él se retiró primero como mediados de un septiembre y volvió como en enero. Fueron 2 o 3 meses. O sea, Sí. pero cuando se fue, no nos soltaba Huerpi a mí. O sea, él fue el responsable de que se olvidara de que Sí. Gracias. Juan, gracias. A la orden. Ese, y nos sacaba todas las semanas. Y yo un día llamaba a Huerpi, loca, me mandaron la foto que puso tuya hoy. La Parece- mía era de un mockshot, Parece parece que un te acaban mockshot. de dar Pero de- uno, mira, di lo que tú quieras, pero cambia la foto. Por favor. No, nos Pero- tenía el palo. Y eso era yo creo que todos los días, toda la semana. Y de momento se va, ay, qué bueno. Y yo todo el mundo decía, tú viste que se mete conmigo, el calma la casa, el calma. Y de momento, ay, vuelve. Pero Le gracias fatigó a Dios, Juan Dalmau. Juan Dalmau. Pero te voy a decir varias cosas así que nos ocurrieron cuando lo de Grisel, pues Grisel no quería que yo pusiera en pausa la campaña. Ella estaba bien contenta con la campaña y se integró muy bien. Ella siempre ha estado, ¿verdad? Involucrada, pero en esta estaba bien involucrada. Y mi decisión fue la que fue. Yo le ¿Te dije, costó tomarla? no, para nada, para nada. Yo no sé si un poco, porque esto va a sonar clichoso, pero es así. Yo pienso que si tú no eres capaz en los momentos difíciles de mostrar sensibilidad, empatía y responsabilidad con los seres más cercanos y que más tú quieres, ¿cómo te van a creer en el país que Imposible. tú vas a tener Imposible. ese mismo nivel en los momentos duros que enfrenta Claro, Puerto Rico? claro. Entonces yo, ¿qué iba a hacer? Para irme a una caravana, dejar a mi esposa que tenía un tubo que le estaba sacando, drenando la sangre del derrame que había tenido, que tenían que hacerle otras intervenciones para cubrirle 4 aneurismas que le quedaban con el que tuvo el sangrado, que ya se le había cubierto con un COI. O sea, que en el día del 7 al 10 podía tener espasmos vasculares en el cerebro porque la sangre que se derrama irrita la parte de afuera de las venas y entonces colapsan, no fluye la sangre. O sea, nosotros tuvimos 2 semanas bregando con una situación crítica. A mí la directora, que es un ser humano espectacular, digo, todos los que estaban allí, el cirujano, Alcedo, pero recuerdo esto, cuando la directora del piso de neurología intensivo me dice, mira, 1 de cada 3 personas que le da lo que le dio a Grisel no llega viva al hospital. Y de los que llegan vivos al hospital, 40% no salen vivos del hospital. Y de los que salen vivos del hospital, la inmensa mayoría salen con problemas de habla, memoria, de movilidad. Grisel salió bien y no tienen nada de esas dificultades y la verdad es que nosotros somos agradecidos con el país, con la gente y tomamos las decisiones que tomamos porque es lo que yo entiendo era lo correcto y ella después comprendió, pero lo habíamos pasado con Gabriel, pero de nuevo en un contexto distinto como tú señalas. Pero no detuvo ataques y de gente, fíjense lo que son las cosas, ustedes tienen que haber pasado ¿verdad? En su vida profesional, de gente que... De tu propio partido. No, en mi caso fue de gente que me conocía como estudiante de Derecho, de que era un profesor preferido de Grisel, que habíamos apoyado actividades de él de presentaciones de libros, que era alguien que considerábamos una persona seria, y puso en duda si era verdad lo de Grisel. Y yo, wow, al nivel que puede llegar el deseo económico tal vez, o otro tipo de acomodo, para tú conociéndonos personalmente, llegar a ese punto, a nosotros eso nos chocó mucho. De hecho, esa fue la única noche que Grisel no durmió, porque le escondíamos el celular, pero lo encontraba ahí y se enteró. Y eso sí nos dio a nosotros, primero, una dimensión de que, caramba, hay momentos en la vida en donde la gente que tú crees que puedes contar no van a estar. Y la gente que ni siquiera te conoce están ahí contigo. Y eso fue, ¿verdad? Un despertar también de una nueva experiencia de vida. Renunció a su trabajo en febrero, después de las elecciones. El trabajo le generaba muchas tensiones también, y particularmente siendo una agencia de gobierno, pues en periodos de campaña ustedes se pueden imaginar. Y bueno, pues ahora está acostumbrándose a una nueva etapa de vida y obviamente va a continuar trabajando. Ella es abogada, así que va a continuar buscando unos espacios donde ella se sienta cómoda y donde ella se sienta que puede dedicar tiempo a su salud, bueno, a la familia y al mismo tiempo a su profesión. ¿Queda Juan Dalmau para rato en la política? Queda Juan Dalmau para rato, yo no doy un paso atrás.
He visitado, como Tengo te he una dicho. pregunta y perdóname Sí, que sí. me la... ¿Tú te vas a poner más guapo? O tú estás interrumpiendo algo importante que él va a contestar para seguir Ella prolongando. quería que antes de que termináramos ponerme De colorado. Esa vez, Ella Sí. quería, ella Oye, quería yo me mira, pusiera colorado. mira qué chulería. Yo dije, yo cuando supe que por fin ibas a estar aquí, yo decía, Dios mío, voy a empezar a portar tan mal. Te ha portado súper bien, pero además... mal. Es una admiración. Oye, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo rara vez confieso admiraciones. Yo le tengo mucha admiración a él. Y es ganada. Es ganada. Pero no se inscribe para ir a votar ni, Está ni, bien, ni a pero- chaval. Independientemente, además es guapo. O sea, esa es la única razón. Ajá. No, lo que representa para Puerto Rico. Gracias. A mí Todo me el mundo gusta quiere saber si se toda va a quitar persona, independiente de PNP, popular, independiente, no importa, que busca unir a Puerto Rico, este archipiélago, que este es el que nos tocó 100 por 35, esto no crece más, que busque el bienestar común a los Rousseau, el bien común. Yo lo tengo que admirar, porque eso es lo que Pero persigo necesita yo. tu voto también. Sign. Pues si se pone más guapo, voto. Ya entre más. Bueno, está bien, pero Me chavé. ok, pero te lo está diciendo chula, porque a veces se pone y te dice, estás hecho a pincel y se pone bien así, bien. No, bien. Dios cobró horas extras cuando te hizo. Contra, yo no había escuchado esa nunca. ¿Viste? Ella sabía Uno aprende todos los ella días. te tenía una Además de las igualdad. cosas fuera del aire que uno aprende que son terribles. Pero déjame decir lo siguiente a tu pregunta. Yo no me quito, yo he continuado trabajando. Tuve reuniones en Washington después de las elecciones. He tenido conferencias en universidades de los Estados Unidos. Recientemente estuve en Yale, estuve en Harvard, estuve en Northeastern. Estuve en Chicago, en la Universidad de Chicago, Escuela de Derecho. Voy de acuerdo a los temas que me invitan, usualmente tema de autodeterminación de Puerto Rico, tema económico de Puerto Rico, etc. Voy a tener próximamente unas reuniones también en el Congreso. Así que yo sigo en la parte de Estados Unidos con la diáspora en las reuniones. En Puerto Rico he visitado, como les dije, casi la totalidad de los pueblos. Voy a continuar visitando. He visitado recintos universitarios, escuelas superiores. Tengo unos espacios, ¿verdad? Cuando tengo oportunidad para dirigirme al país, para reflexionar sobre el país. Porque aquí a veces en los medios convencionales no da estos espacios de tener una conversación. Y no lo digo por criticarlo, es que esa Sí, es su así es como función. está hecho. Ujú. Este tipo de espacio permite una reflexión, una conversación y de repensar y dibujar el país que queremos, aspiramos y merecemos. Y la verdad que les agradezco ¿Qué edad mucho. tú tienes? Yo tengo 51 años. Ah, muchacho, tú eres un nene. Te queda ahí todavía. No, si Ferrer compitió como 8 veces. Por eso, A mí me todavía quedan te todavía queda tiempo vida por ahí. cuando los PNP vengan a decir algo. Cuando tú El liderato. Sí, cuando tú reflexionas tu carrera, que tú la analizas, ¿qué memoria o vivencia tú has tenido que ha sido significativa en tu carrera? Que te ha tocado, te ha llegado a la fibra. Wow. Porque yo tengo una imagen tuya de esta última que a mí me dieron hasta ganas de llorar cuando la vi. Fue una imagen fotográfica y yo, nada más de pensar lo que tú estabas hablando con la persona en esa foto, se le pararon los pelos a cualquiera. Yo no. Fue una foto tuya con Rubén Berrío. Sí. Tú estabas llorando así y es. él te estaba mirando con esta cara de wow, lo logramos. Es Sí. una foto preciosa. Sí, sí. El cuatrienio pasado ocurrió después de la elección, allí en un encuentro que nos vimos y nos abrazamos. En esta ocasión fue una cosa muy grande. Yo llevo muchos años, ¿verdad?, en el partido y junto a Rubén, y trabajé con él y es un mentor, colaborador, contrario a la mitología, una persona muy abierta a los espacios que cada cual ocupamos y la verdad es que, pues, para una persona que ha dedicado su vida a esto, ver el ejemplo que tú usaste de la persona en el cierre de campaña, ver que el país ha abierto los ojos, que el país ha dado oportunidad, que no Oye, está que afectado por los yo prejuicios. lo que pienso es que ha vivido lo que tú, y es como, por ejemplo, a veces yo tengo conversaciones con María que nadie mejor que ella me va a entender, Ujú. porque es complicado con una persona que no sea abogado Ah, lo entienda. Exacto. Y él, yo me imagino que ha pasado Sí. por cosas y es como Sí. que él debe saber Así todo es. ese camino y es como que ya desde un espacio, desde la madurez y demás, Claro. verte a ti como que ahí, me imagino que eso tiene que haber. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero tú me preguntas, algún momento, a mí se me hace difícil definir un momento, pero yo te diría que una de las cosas que más a mí me impacta cuando estoy en procesos, no solamente de campaña política, en términos generales, y me pasa mucho ahora por el nivel de, ¿verdad?,
de lo que fue el resultado electoral, etc. Personas más vulnerables. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo oportunidad de, en la campaña, por ejemplo, visitar fundaciones que atienden personas sin hogar o personas que tienen diversidad funcional o personas que han sido, o niños que han sido jóvenes objeto de maltrato, la capacidad de dar cariño hace que uno se sienta pequeño. Y eso es algo que a mí siempre me toca y me afecta cuando llego a mi casa, porque ahí es que uno se da cuenta que mucho tengo yo, ¿no? Mis hijos saludables, Grisel saludable después del proceso, y uno con unas oportunidades, y que haya gente que no tiene lo que uno puede valorar, que es hijo saludable, pareja de vida saludable. Y sin embargo, con una capacidad de dar amor, de dar cariño, de abrazar a uno, de sentirse emocionado. Oye, que uno los ve y tú dices, lo que me pasó a mí es nada. Por eso. Al lado de la carga, ¿verdad? Pero que no se rinden y que son capaces de darte cariño y de darte lo poco que puedan tener. Eso es algo que a mí me estremece. Y lo otro, en la pasada campaña y en esta campaña, mi papá muere poco antes de la pasada campaña. Y eso hizo que mi familia un poco se involucrara de alguna manera. O sea, ¿qué pasó de todo? Sí, han pasado cosas. Pero fíjate, en el caso de la familia, obviamente nosotros siempre hemos sido muy unidos. Y tengo la suerte de la familia de Grisel también lo es y comparten y se llevan muy bien. Pero lo que te quiero decir es que a veces en la soledad del bosque, una de las cosas que yo pienso mucho y pensaba mucho en la campaña era en mi papá, porque en casa somos una mezcla. La parte de mami, que son los Ramírez, pues mi abuelo Guillermo hablaba 5 idiomas y estudió en la universidad y fue un verano a la Sorbona y después se quedó 6 meses y tuvo unas experiencias. En el caso de la familia de mi papá, pues, abuelo, ¿verdad? El papá de papi, abuelo Ulises, era un mecánico de lo que era la caña, los camiones, o sea que son dos mundos que un poco se mezcló entre mi hermano mayor, mis 2 hermanas menores, que tenemos la capacidad, o así entendemos, que lo mismo podemos tener unas presentaciones o unos éxitos académicos que no nos los tomamos como un fin en sí mismo, lo vemos como herramienta, porque también tenemos la otra sensibilidad de la gente de abajo, de la gente que tal vez no ha tenido esas oportunidades, pero que tienen tanto que dar y aportar y nada, eso a mí me toca mucho y lo tengo muy presente porque hay gente que es muy talentosa, que es muy buena, que es muy capaz, pero si esos pies no están anclados en tierra, de nada te sirven esas destrezas, porque perdiste tu nombre. Una de las cosas que yo, ¿verdad? Y sé que estamos acabando, que yo admiré mucho, fue un parte noticioso, porque yo te denominé como el enemigo acérrimo del ninguneo. Una persona con discapacidad que ayudaste en un supermercado. A mí eso me conmovió y al día de hoy me conmueve. Eso no hay nada más fácil que hacer así. Y mira para otro lado y seguir. Sí, Eso no fue lo que tú hiciste. Eso no no fue lo que tú hiciste. Y me pasó también por la vena de papi. Yo estaba en una playa en Vieques hace unos años y yo estaba con mi hija, con mi esposa, con mi suegra, estaba la familia completa. Mis sobrinas, estaba mi hijo, mis cuñados. Y yo vi a un señor dándole una golpiza a su pareja. Yo al principio pensé que era una pelea entre 2 hombres, metidos en paro, en playa. Y cuando lo separan, él se zafa y levanta a la mujer por el pelo como si fuera una muñeca de trapo. Y ahí yo salgo corriendo para allá, intervine. Y ahí es que entra lo que discutimos. Como estamos ya terminando, aprovecho para volver a derecho. Las leyes existen y los reglamentos existen, pero si no hay consecuencias a quienes no las siguen, entonces ese es un problema. Así es. Yo llamo siendo senador, habiendo intervenido con el individuo. Había más de 150 personas en esa playa porque era fin de semana largo. Nadie se metió.
Me meto yo y toda cosa, y se forma el revolú, y sale la gente de él y la familia, y se lo llevan. Yo llamo a la policía, me identifico, llega la policía, lo arrestan. Después de cogerle testimonio a la señora, de haber visto esto, lo otro, cogen mi testimonio, lo arrestan, la esposa, se montan en la patrulla, y por la noche yo recibo un mensaje directo por Facebook. Licenciado, saludos, ¿cómo está? Yo estaba en la playa Caracas cuando usted intervino con el abusador. Para que sepa, cuando yo estaba regresando a la Isla Grande, él estaba montado en la lancha con la señora al lado llorando y el resto de la familia. Ya está. O sea, la policía le dio pon. O ese policía, no quiero generalizar, pero le dio pon. No, y con la señora. Y con la señora al lado. Porque eran de Arecibo. Y yo sé lo que pasó. Digo, me lo puedo imaginar. 4 lágrimas después, no lo hago más, vámonos. Eso. Porque entonces, cuando ocurre esto, estoy seguro que el policía dijo, yo tengo que salir ahora. Con él a Fajardo. Para fajarlo. Me tengo que quedar en Fajardo. Horas extras que no me van a pagar. Que no me van a pagar. Para el otro día, para volver para acá. Es de Arecibo, suéltalo. Y así fue, lo soltaron, problema de Arecibo. Cuando yo lo digo públicamente, que me entero, ahí se forma y lo vuelven y lo arrestan y le radican los cargos, me cogen la declaración jurada, todo. Fui 5 veces al tribunal de Fajardo, la señora no quería testificar, le hallaron causa en regla 6, pero ya después en el juicio Pueblo versus Castellón y nos vamos. Y nos vamos. Y lo digo, ¿verdad? Porque el protocolo era activar lo que es violencia de género, etcétera, pero en la acción, y no sé qué es de la vida de esos oficiales, pero estoy seguro que están allí. Así que nada, lo doy como un ejemplo. Pero sí, si uno no es capaz de dar la mano cuando pueda darla a quienes más lo necesitan, de nada vale la pena. De nada vale la pena, pero nada, yo te felicito. Gracias. Me alegro que vayas a seguir en el camino que vas. Te deseo el mayor de los éxitos, las dos, te deseamos lo mejor. Gracias, agradecemos que estés aquí, que nos hayas compartido, ¿verdad? Tantas cosas tan personales. Y pues nada, todos los que nos ven, nos vemos todos los miércoles a las 7. Recuerden el cafecito de Café Prieto ahí en la salida 32 hacia Guabate. A nuestros amigos de Home and Patio Gallery que siempre nos adornan este espacio tan bonito. Y ya saben que también el más miel, que acuérdense de la Warben, el cafecito del más miel no tiene precio. Y pues a todas las que quieran ponerse bien bonitas, hoy no se fían mucho en Warben porque no se dejó peinar, pero Jean-Pierre lo consiguen en el 787-454-9817. Ahí él va a esperar la llama y te poner bien bonita. Si no se dejan peinar, ya es cosa de él. No, pero, y lo que tiene Chantal en este momento, señoras y señores, es envidia cochina. Envidia cochina. No, gracias a ustedes, de verdad, lo he disfrutado y vuelvo a la menor provocación, así que a toda la audiencia. Bueno, pues hasta la próxima, nos vemos el próximo miércoles. Así fue. Tan.